La humillaron por ser la señora de la limpieza. Nadie sabía que hablaba 9 idiomas, hasta que un visitante extranjero pidió ayuda. El CEO la escuchó, y un secreto enterrado durante años salió a la luz. El corporativo Atlas Global ocupaba los últimos pisos de una de las torres más imponentes del distrito financiero. Desde afuera, el edificio parecía un monumento al éxito. Cristal, acero y ambición comprimidos en una estructura que se elevaba como un recordatorio permanente de que el poder tiene forma de rascacielos. Pero a las 5 de la mañana, cuando el mundo todavía dormía, había alguien que ya recorría esos pasillos. Mariana Solís empujaba su carrito de limpieza por el corredor del piso ejecutivo con la precisión silenciosa de alguien que conoce cada rincón de un lugar que nunca la reconocerá. Cada mañana, la misma rutina. Vaciar los botes de basura de las oficinas que jamás pisaría como invitada. Limpiar los escritorios donde se firmaban contratos que valían más que su salario de un año completo. Y dejar impecables los ventanales desde los cuales los ejecutivos veían una ciudad que ella solo conocía desde abajo. Su carrito era un mapa de su jornada. Productos de limpieza a la izquierda, bolsas de basura a la derecha, y en el estante inferior, cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad, un objeto que no pertenecía a ese mundo de desinfectantes y trapos. Un viejo cuaderno de tapas gastadas, lleno de anotaciones en idiomas que la mayoría de los empleados de Atlas Global jamás habría podido identificar. Mariana limpiaba con la mano derecha. Con la izquierda, en los momentos donde nadie la veía, acariciaba la esquina del cuaderno como quien toca un amuleto. Solís, ¿ya terminaste con la sala de juntas del piso 12? La voz llegó desde el fondo del pasillo como un latigazo. Bermejo, el supervisor del turno nocturno, caminaba hacia ella con esa prisa constante de quien siempre está buscando un error ajeno para reportar. Ya casi, señor. Solo me falta el ventanal. Ya casi no me sirve. Los japoneses llegan mañana. La delegación completa. Nakamura en persona. ¿Sabes lo que eso significa? Mariana asintió sin levantar la mirada. Claro que lo sabía. Todo el edificio llevaba semanas hablando sobre la visita del señor Hiroshi Nakamura, el fundador y presidente de Atlas Global. El hombre que había construido un imperio desde una pequeña oficina de importaciones décadas atrás y que ahora dirigía operaciones en más de 30 países. Rara vez visitaba las sedes fuera de Japón, y que viniera en persona significaba algo grande. Los rumores iban desde una reestructuración total hasta la apertura de nuevos mercados en Asia y Medio Oriente. Quiero cada superficie brillando como espejo. Si Nakamura encuentra una sola mancha, me van a colgar a mí. Y si me cuelgan a mí, te cuelgo a ti. ¿Entendido? Entendido, señor. Bermejo se alejó sin esperar respuesta, como siempre. Para él, Mariana era una extensión del carrito de limpieza. Útil mientras funcionaba, invisible el resto del tiempo. Mariana retomó su trabajo. Pero mientras limpiaba los cristales de la sala de juntas ejecutiva, su mirada se detuvo en algo que hizo que el corazón le diera un vuelco. En la mesa ovalada donde al día siguiente se sentarían los directivos más poderosos de Atlas Global, alguien había dejado una carpeta abierta con el programa del evento. Mariana la leyó sin tocarla, inclinándose apenas lo suficiente para distinguir las palabras. Reunión Estratégica Internacional. Idiomas oficiales del encuentro: japonés, mandarín, árabe, alemán, francés, inglés, portugués, coreano. 8 idiomas. 8 mundos contenidos en una mesa de juntas. Mariana los hablaba todos, y uno más que no estaba en esa lista. Cerró los ojos un segundo, solo un segundo, y en la oscuridad de sus párpados, escuchó la voz de su padre. Cada idioma es una llave, mija, y el mundo está lleno de puertas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. La voz de Emilio Solís. El hombre que le enseñó a pronunciar su primera palabra en japonés, antes de que aprendiera a escribir su nombre en español. El hombre que durante años fue el jefe de traducción más respetado de Atlas Global. El hombre cuyo nombre fue borrado de esta empresa como si nunca hubiera existido. Mariana abrió los ojos, tragó el nudo que le apretaba la garganta y siguió limpiando. Esa era la parte más difícil de su trabajo. No la suciedad, no el cansancio, no los horarios que empezaban cuando el mundo dormía. Lo difícil era limpiar cada día el mismo edificio donde su padre había sido destruido, caminar por los mismos pasillos que él caminó con orgullo, y hacerlo en silencio,
tragándose una verdad que le quemaba el pecho como brasa viva. Al terminar su turno, Mariana bajó al vestidor del sótano donde el personal de limpieza guardaba sus cosas. Era un cuarto estrecho, con casilleros metálicos que habían visto mejores épocas y un espejo roto en la esquina que nadie se había molestado en reemplazar. Se cambió rápido, guardó su uniforme y sacó el cuaderno de su padre del carrito. Lo abrió en una página al azar. Esta vez le tocó árabe. La caligrafía de Emilio era limpia y elegante, con anotaciones al margen que mezclaban español con el idioma que estuviera documentando. Esta frase no tiene traducción directa. Es más un sentimiento que una palabra. Significa algo así como la nostalgia de un lugar donde fuiste feliz. Mariana pasó los dedos por la tinta como si pudiera tocar a su padre a través de las palabras. Otra vez con ese cuaderno. La voz la sobresaltó. En la puerta del vestidor, don Aurelio Vega la observaba con esa expresión que ella nunca había logrado descifrar del todo. Una mezcla de ternura y algo más oscuro. Culpa, quizás, o miedo. Don Aurelio era el conserje más antiguo de Atlas Global. Llevaba décadas en ese edificio, más tiempo que la mayoría de los directivos. Había visto pasar generaciones de empleados, desde los fundadores hasta los becarios más recientes, y había conocido a Emilio Solís cuando el mundo todavía no lo había traicionado. Es lo único que me queda de él, don Aurelio. Usted lo sabe. Lo sé, mija, pero me preocupa que estés aquí. Este lugar no es bueno para ti. Este lugar me paga la renta y me paga el tratamiento de mi mamá. Don Aurelio bajó la mirada. Conocía la historia. Todos los que habían estado en Atlas Global el tiempo suficiente la conocían, aunque nadie hablara de ella. Socorro Paredes, la madre de Mariana, había enfermado poco después de que Emilio desapareciera de sus vidas. Una enfermedad larga, costosa, que había consumido cada centavo que la familia tenía. Mariana había dejado todo para cuidarla. Y cuando el dinero se acabó, la única opción que encontró fue la más dolorosa de todas: pedir trabajo en el mismo lugar que le arrebató a su padre. Mariana, hay algo que necesito decirte. Llevo mucho tiempo. Don Aurelio, se me hace tarde. Mi mamá tiene cita médica y necesito acompañarla. El anciano cerró la boca. Las palabras que quería decir se le atragantaron como tantas otras veces. Se quedaron ahí, atoradas entre la lengua y la conciencia, pudriéndose de cobardía. Ve con cuidado, mija. Mariana salió del edificio por la puerta de servicio, la misma puerta que usaban los proveedores y los camiones de basura. Nunca por la entrada principal. Esa entrada era para otra clase de personas. La calle la recibió con el ruido ensordecedor de una ciudad que despertaba sin fijarse en quién había estado trabajando mientras ella dormía. Mariana caminó hasta la parada del autobús, se sentó en la banca metálica y abrió el cuaderno de su padre en la sección de japonés. Ikigai, leyó en la letra de Emilio. El propósito de la vida, lo que te hace levantarte cada mañana. Encuentra tu Ikigai, mija, y nadie podrá detenerte. Emilio Solís había llegado a Atlas Global años atrás, cuando la empresa apenas comenzaba a expandirse fuera de Japón. Lo contrataron como traductor de medio tiempo para un proyecto pequeño. Pero cuando los directivos descubrieron que ese hombre callado y modesto no solo hablaba japonés, sino también mandarín, árabe, alemán, francés, inglés, portugués, coreano y ruso, lo convirtieron en pieza fundamental de la compañía. En poco tiempo, Emilio pasó de traductor temporal a jefe del departamento de traducción e interpretación. Era el puente entre Atlas Global y el mundo. Cada negociación importante pasaba por sus manos. Cada contrato internacional llevaba su sello. Los socios japoneses lo adoraban porque hablaba su idioma con una fluidez y un respeto cultural que ninguna agencia de traducción podía igualar. Y entonces, todo se derrumbó. Mariana no conocía todos los detalles. Su madre había protegido esa historia con el mismo celo con que protegía las pocas fotografías que quedaban de Emilio. Lo que Mariana sabía era esto. Una mañana, su padre salió de casa rumbo al trabajo como cualquier otro día. Esa noche no regresó, y nunca más volvió. Lo que siguió fue un derrumbe en cámara lenta. Socorro recibió una carta formal de Atlas Global informando que Emilio Solís había sido despedido por irregularidades graves en el manejo de documentación confidencial. No hubo juicio. No hubo oportunidad de defensa. Solo una carta fría,
un cheque de liquidación insultante y el silencio absoluto de cada persona que alguna vez lo llamó colega. Emilio intentó buscar trabajo en otras empresas, pero cada puerta se cerraba antes de que pudiera tocar. Su nombre había sido manchado con una eficiencia quirúrgica que sugería que alguien se había encargado personalmente de destruir cada oportunidad que apareciera en su camino. Tiempo después, Socorro encontró la oficina de su esposo vacía. Sobre el escritorio, el cuaderno de idiomas y una nota escrita en 9 lenguas diferentes. En español decía: «Perdóname por no ser más fuerte. Cuida a Mariana. Todo lo que sé, vive en ella». Emilio Solís desapareció. No hubo más cartas, ni llamadas, ni señales. Solo el vacío interminable que deja una persona cuando el mundo le quita todo lo que era. Mariana tenía grabada la última imagen de su padre, sentado en la mesa de la cocina, enseñándole a conjugar verbos en alemán mientras Socorro preparaba la cena. La risa de Emilio cuando Mariana pronunciaba mal una palabra. La paciencia infinita con que le corregía. Las historias que inventaba en cada idioma para que aprender fuera un juego y no una tarea. «Mija, tú y yo hablamos el mismo lenguaje. No importa en qué idioma sea». El autobús llegó y Mariana subió, guardando el cuaderno en su bolso con el cuidado de quien protege lo más valioso que tiene en el mundo. Mientras el vehículo avanzaba por las calles congestionadas, miró por la ventana el reflejo de la torre de Atlas Global alejándose en el horizonte. Mañana, Hiroshi Nakamura caminaría por esos pasillos. El hombre que fundó el imperio donde su padre había brillado y se había extinguido. El hombre que probablemente nunca supo lo que realmente le pasó a Emilio Solís. Y Mariana estaría ahí, con su carrito de limpieza, su uniforme invisible y un cuaderno lleno de idiomas que nadie sabía que hablaba. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que sus caminos estaban a punto de cruzarse de una manera que cambiaría la historia de Atlas Global para siempre. Porque al día siguiente, en el pasillo del piso ejecutivo, un anciano japonés perdido buscaría ayuda, y la única persona que le respondería en su idioma sería la mujer que todos ignoraban. Y cuando eso sucediera, un hombre sentado en la oficina más grande del edificio escucharía esa voz a través de la puerta entreabierta y reconocería algo en ella que le helaría la sangre, porque esa voz sonaba exactamente igual a la de alguien que él mismo se había encargado de hacer desaparecer. La mañana llegó con esa energía eléctrica que invade los edificios corporativos cuando algo importante está a punto de suceder. Mariana lo sintió desde que cruzó la puerta de servicio. El aire era diferente. Los guardias de seguridad que normalmente la dejaban pasar con un gesto distraído, ahora estaban tensos, erguidos, con audífonos de comunicación y miradas que barrían cada rincón como si esperaran una amenaza invisible. «Solís, hoy entras por el estacionamiento subterráneo». Bermejo la interceptó antes de que llegara al elevador de servicio. «No quiero a ningún miembro del personal de limpieza visible en los pisos ejecutivos mientras dure la reunión. Hacen su trabajo temprano y desaparecen. ¿Quedó claro? Pero mi turno termina hasta las... Tu turno termina cuando yo diga. Hoy no existes, Solís. Ninguno de ustedes existe. Los japoneses no necesitan ver el show detrás de la cortina». Mariana apretó los dientes, pero no respondió. «No existes». Llevaba años escuchando variaciones de esa frase, dichas con diferentes palabras, pero siempre con el mismo significado. Eres invisible. Eres prescindible. Tu presencia es un estorbo que hay que esconder. Subió al piso ejecutivo antes de que amaneciera por completo. La sala de juntas principal ya estaba preparada. Botellas de agua importada en cada puesto, carpetas con el logotipo de Atlas Global alineadas con precisión milimétrica, pantallas encendidas mostrando presentaciones en varios idiomas, y en el centro de la mesa, un arreglo floral que probablemente costaba más que el salario semanal de Mariana. Limpió cada superficie con el esmero de siempre, pero esta vez sus manos temblaban ligeramente, no por el trabajo, sino porque sabía que en cuestión de horas, Hiroshi Nakamura caminaría por ese mismo pasillo. El hombre que construyó todo esto, el hombre que quizás nunca supo lo que le hicieron a Emilio Solís dentro de sus propias paredes. Estaba terminando de pulir el cristal de la puerta principal cuando una voz a sus espaldas la hizo detenerse. «Tú eres la hija de Emilio». Mariana se giró. Parada en el umbral de la sala de juntas, había una mujer joven con una credencial que decía «Luciana Bravo».
ejecutiva de cuentas internacionales. La miraba con una expresión que Mariana no supo interpretar. Curiosidad mezclada con algo que parecía cautela. ¿Quién le dijo eso? Don Aurelio. Hablamos a veces cuando me quedo trabajando hasta tarde. Me contó que la hija de Emilio Solís trabaja aquí en limpieza. Quería saber si eras tú. Mariana sintió una punzada de alarma. Don Aurelio hablando de ella con una ejecutiva. Eso no podía ser bueno. Sí, soy yo. ¿Necesita algo? Luciana dio un paso hacia adelante y bajó la voz. Necesito que tengas cuidado hoy. Rodrigo Durán está nervioso con la visita de Nakamura. Cuando Durán se pone nervioso, busca a quién culpar. Y el personal de limpieza siempre es el primer blanco. Agradezco la advertencia, pero ya estoy acostumbrada. No a esto. Luciana la miró con una intensidad que desarmó a Mariana. Durán tiene una reunión privada con Nakamura después del evento principal. Lleva semanas preparándola. Si algo sale mal, por mínimo que sea, va a necesitar un chivo expiatorio. No le des razones. Antes de que Mariana pudiera responder, el sonido de voces en el pasillo las interrumpió. Luciana cambió su expresión instantáneamente, recuperando la máscara profesional que todos los ejecutivos de Atlas Global parecían llevar cosida al rostro. Asegúrese de que no queden manchas en el cristal, dijo en voz alta, señalando la puerta con un gesto formal, como si estuviera dando una instrucción rutinaria. Mariana entendió, asintió y volvió a su trabajo sin decir una palabra. Pero la advertencia de Luciana se le clavó en el pecho como una espina. Rodrigo Durán, el director general de la sede, el hombre que ocupaba la oficina más grande del piso ejecutivo, con vista panorámica a la ciudad y una placa dorada en la puerta que brillaba como un trofeo permanente. Mariana lo conocía, no personalmente, sino a través de la historia que su madre le había contado en fragmentos a lo largo de los años. Cuando Emilio Solís era jefe de traducción, Rodrigo Durán era un ejecutivo menor que trabajaba en el mismo departamento. Ambicioso, inteligente, pero sin el talento lingüístico que hacía de Emilio alguien irreemplazable. Durante años, Durán operó bajo la sombra de Emilio, esperando su oportunidad. Y cuando esa oportunidad llegó, la tomó con una frialdad que dejó cicatrices que todavía ardían. Mariana nunca había podido confirmar si Durán fue directamente responsable de la caída de su padre. Su madre se negaba a hablar del tema con detalle, como si pronunciar ciertos nombres pudiera invocar demonios que había tardado años en encerrar. Pero había algo que Mariana sabía con la certeza de quien siente la verdad antes de poder demostrarla. Rodrigo Durán había ganado todo lo que tenía sobre las cenizas de Emilio Solís. Terminó su trabajo y bajó al sótano tal como Bermejo había ordenado. En el vestidor se encontró con don Aurelio, sentado en un banco con la mirada perdida en algún punto invisible de la pared. Don Aurelio, ¿por qué le contó a la ejecutiva Bravo que soy la hija de Emilio? El anciano levantó la vista lentamente, como quien carga un peso invisible sobre los hombros. Porque Luciana es de las pocas personas decentes que quedan en este edificio, mija. Y porque hay cosas que no puedo seguir guardándome. ¿Qué cosas? Don Aurelio abrió la boca. La cerró. Miró hacia la puerta del vestidor como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Hoy no. Hoy hay demasiados ojos y oídos en este edificio. Pero pronto, Mariana. Te lo prometo. Hay algo que necesitas saber sobre lo que le pasó a tu padre. Algo que cambia todo. Don Aurelio, llevo años esperando respuestas. Cada vez que le pregunto, me dice, pronto. ¿Cuándo es pronto? El dolor en los ojos del anciano era tan palpable que Mariana sintió que podía tocarlo. Cuando tenga el valor suficiente para decirlo en voz alta, mija, porque lo que sé no solo cambia tu historia, cambia la de todos los que estamos en este edificio. El sonido de pasos acercándose cortó la conversación. Bermejo apareció en la puerta del vestidor con expresión agitada. Solís, sube al piso ejecutivo. Ahora. Pero usted dijo que no quería personal visible. Hubo un derrame en el pasillo principal. Alguien tiró una bandeja de té verde frente a la puerta de la sala de juntas. La delegación japonesa está llegando en 10 minutos. Necesito ese piso impecable ya. Muévete. Mariana agarró su carrito y subió al elevador de servicio con el corazón acelerado. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, el caos controlado del evento ya estaba en marcha. Ejecutivos con carpetas caminaban de un lado a otro hablando en voz baja. Asistentes verificaban equipos de traducción simultánea.
Técnicos ajustaban micrófonos en la sala de juntas, y en el centro del pasillo, una mancha verde se extendía sobre el mármol como una herida. Mariana se arrodilló y comenzó a limpiar. Rápido, eficiente, invisible, como siempre. Pero esta vez, el universo tenía otros planes. Lo escuchó antes de verlo. Una voz en japonés, temblorosa, con ese tono particular que tienen las personas mayores cuando están confundidas y no quieren admitirlo. La voz venía del pasillo lateral, detrás de las puertas de cristal que separaban el área de recepción del corredor ejecutivo. Mariana levantó la vista y lo vio. Un hombre mayor estaba de pie frente a la intersección de dos pasillos, mirando en ambas direcciones con la desorientación de alguien que ha perdido el rumbo. En sus manos sostenía un teléfono que intentaba usar sin éxito, murmurando en japonés frases que Mariana entendió al instante. No encuentro la sala. Debí haber esperado a Kenji. Este edificio es un laberinto. Dos ejecutivos pasaron junto al hombre sin detenerse, demasiado ocupados en sus propias urgencias para notar a un anciano perdido. Una asistente lo miró de reojo, pero siguió caminando cuando él le habló en japonés, y ella no entendió una sola palabra. Le hizo un gesto vago señalando hacia algún lado y desapareció por el corredor. El hombre se quedó solo, y en su expresión, Mariana reconoció algo que conocía demasiado bien: la soledad de no ser comprendido, la frustración de tener palabras dentro que nadie a tu alrededor puede recibir. Se levantó del suelo, dejando el trapo junto al carrito, y caminó hacia él. Lo que hizo a continuación lo hizo sin pensar, sin calcular consecuencias, sin medir riesgos. Lo hizo porque era lo correcto, y porque su padre le había enseñado que los idiomas no servían de nada si no los usabas para ayudar a alguien. «Sumimasen, o tetsudai shimashuka», dijo Mariana con la naturalidad de alguien que lleva toda la vida hablando japonés. «¿Puedo ayudarle?» El hombre giró hacia ella con los ojos abiertos de par en par. La sorpresa en su rostro fue tan genuina que Mariana casi sonrió. «¿Hablas japonés?», respondió en su idioma, incrédulo. «Sí, señor. ¿Está buscando la sala de juntas principal?» «Sí, sí. Mi asistente se quedó atendiendo una llamada en el vestíbulo y yo decidí subir solo. Error de viejo terco». Mariana le indicó el camino con amabilidad, pero el hombre no se movió. La miraba con una atención que iba más allá de la gratitud. Era como si estuviera evaluando algo que no podía ver, pero sí sentir. «Tu acento», dijo en japonés, «no es de academia. Es íntimo, como alguien que aprendió el idioma en casa, escuchándolo desde pequeña. ¿Quién te enseñó?» «Mi padre, señor». «¿Y él dónde aprendió?» «Él era traductor. Hablaba 9 idiomas». 9 idiomas. El hombre repitió las palabras en voz baja, y algo cambió en su expresión. Algo sutil pero profundo, como una grieta que se abre en la superficie de un lago congelado. «¿Y tú?» Mariana dudó un momento. Nunca había dicho esto en voz alta frente a nadie que no fuera su madre o don Aurelio. «Yo también hablo 9 idiomas, señor». El silencio que siguió fue tan denso que Mariana pudo escuchar el zumbido de las luces del pasillo. El hombre la miró con una intensidad que la hizo sentir, por primera vez en años, completamente visible. No como la mujer de la limpieza, no como la hija del hombre que fue destruido, sino como Mariana, como alguien que existía con toda la fuerza de lo que era. «¿Cómo te llamas?» «Mariana Solís, señor». Y entonces sucedió algo que Mariana no esperaba. El hombre se llevó ambas manos a la boca. Sus ojos se humedecieron. Su cuerpo tembló de una manera casi imperceptible, como si un terremoto silencioso estuviera sacudiéndolo desde adentro. «Solís», repitió en un susurro. «¿Dijiste Solís?» Antes de que Mariana pudiera responder, una puerta se abrió al fondo del pasillo, y la voz que salió de ella congeló el aire como una ventisca. «Señor Nakamura, lo estábamos esperando. Bienvenido a Atlas Global». Rodrigo Durán caminaba hacia ellos con los brazos abiertos y una sonrisa perfectamente ensayada. Pero cuando sus ojos registraron la escena, cuando vio a la mujer de limpieza hablando en japonés con el fundador de la compañía, cuando leyó la expresión en el rostro de Nakamura y procesó lo que estaba viendo, su sonrisa se fracturó como cristal golpeado por una piedra. «Señor Nakamura». Durán aceleró el paso, interponiéndose entre el anciano y Mariana como un muro.
Lamento mucho si esta empleada lo importunó. El personal de limpieza tiene instrucciones estrictas de no interactuar con los invitados. Esto no volverá a ocurrir. Se giró hacia Mariana con ojos que cortaban como navajas. Solís, retírese inmediatamente. Hablaremos de esto después. No. La voz de Nakamura fue suave, pero detuvo a Durán como si le hubieran puesto una pared de acero enfrente. Esta joven me ayudó cuando nadie más lo hizo. Estaba perdido en su edificio, Durán, y la única persona que se detuvo a ayudarme fue ella. Y lo hizo en mi idioma. Durán tragó saliva. Su compostura profesional luchaba visiblemente contra el pánico que crecía detrás de sus ojos. Le aseguro que tenemos un equipo completo de traductores profesionales listos para asistirlo en todo lo que necesite. No es necesario que... Ella habla 9 idiomas. Nakamura interrumpió, su mirada fija en Durán con una intensidad que hizo que varios ejecutivos que presenciaban la escena desde lejos dejaran de caminar. ¿Lo sabía? Eso es... imposible, señor. Ella es personal de limpieza. Con todo respeto, probablemente sabe algunas frases básicas y... Me habló en japonés con una fluidez que su equipo de traductores profesionales envidiaría. Nakamura dio un paso hacia Durán, y aunque su voz era suave, en ese momento parecía más grande que cualquier persona en el edificio. Y me dijo que su padre fue traductor. ¿El apellido Solís le suena, Durán? El color abandonó el rostro de Rodrigo Durán, como si alguien hubiera abierto una válvula. El pasillo entero se detuvo. Asistentes con carpetas, ejecutivos con teléfonos, técnicos con cables, todos congelados, mirando una escena que nadie entendía del todo, pero que todos intuían que era el comienzo de algo que sacudiría los cimientos del corporativo Atlas Global. Mariana estaba de pie entre los dos hombres, con su uniforme de limpieza, su carrito a 3 metros de distancia y el cuaderno de su padre latiendo en su bolso como un corazón que se negaba a dejar de latir. Y por primera vez en años, no se sentía invisible. Se sentía exactamente como lo que era, la hija de Emilio Solís. Y la verdad que Rodrigo Durán había enterrado estaba empezando a cavar su propia salida. El pasillo seguía congelado. Nadie se movía. Nadie hablaba. El aire acondicionado del piso ejecutivo soplaba con ese murmullo constante que normalmente pasa desapercibido, pero que en ese instante era el único sonido en un corredor donde la respiración de 20 personas parecía haberse detenido al mismo tiempo. Rodrigo Durán fue el primero en reaccionar. Su rostro hizo un viaje de medio segundo que solo alguien muy atento habría notado. Del pánico absoluto a una máscara de compostura profesional que se ajustó como quien se pone un casco antes de entrar a una batalla. Señor Nakamura. Su voz recuperó la firmeza con una velocidad ensayada durante años de simulación. Por supuesto que conozco el apellido Solís. Tuvimos un colaborador con ese nombre hace mucho tiempo. Fue desvinculado por razones administrativas. Nada relevante para la agenda de hoy. La forma en que pronunció nada relevante fue como poner una lápida sobre una tumba que todavía tenía vida adentro. Nakamura no respondió inmediatamente. Sus ojos iban de Durán a Mariana y de Mariana a Durán, con la cadencia pausada de alguien que está leyendo un libro cuyas páginas los demás no pueden ver. «Durán», dijo finalmente, con esa suavidad japonesa que puede ser más cortante que cualquier grito. Emilio Solís no fue un simple colaborador. Fue una de las mentes más extraordinarias que esta empresa tuvo. Yo personalmente aprobé su contratación. Y cuando dejó de aparecer en mis reportes, nadie me dio una explicación satisfactoria. El silencio que siguió fue tan pesado que Mariana sintió que podía aplastarla. Durán abrió la boca para responder. Pero en ese momento, Kenji Watanabe apareció por el elevador principal con paso apresurado y expresión de disculpa. «Nakamura-san, lamento mucho haberlo dejado solo». La llamada se extendió más de lo previsto. La llegada de Kenji rompió la tensión como una piedra que cae en un estanque de cristal. Durán aprovechó el momento con la habilidad de un estratega que reconoce una salida cuando la ve. «Señor Nakamura, la sala de juntas está lista. Nuestros socios de la región ya lo esperan. Tal vez podamos continuar esta conversación en un momento más apropiado». Nakamura miró a Mariana una última vez. En esa mirada había una promesa silenciosa que ella recibió sin necesitar palabras en ningún idioma. «Esto no termina aquí», dijo en japonés, solo para ella. Luego se giró y caminó hacia la sala de juntas flanqueado por Kenji y Durán.
Los ejecutivos que habían presenciado la escena retomaron sus movimientos como autómatas reactivados, murmurando entre sí con ese tono urgente que tienen los chismes corporativos cuando llevan dinamita adentro. Mariana se quedó sola en el pasillo con su carrito de limpieza y el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado en una jaula demasiado pequeña. Se arrodilló para terminar de limpiar el derrame de té que ya nadie recordaba, pero sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el carrito para no perder el equilibrio. Lo había dicho, en voz alta, frente al fundador de Atlas Global, frente a Rodrigo Durán, frente a un pasillo lleno de testigos. Yo también hablo 9 idiomas. 5 palabras que llevaban años encerradas en su garganta acababan de salir al mundo, y ahora no podía meterlas de vuelta. Terminó de limpiar y tomó el elevador de servicio hacia el sótano. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Necesitaba que su corazón dejara de latir, como si estuviera corriendo una maratón en un cuarto cerrado. En el vestidor, don Aurelio la esperaba sentado en el mismo banco de siempre, como si supiera exactamente cuándo iba a necesitarlo. Ya lo supe, mija. Todo el edificio está hablando. Don Aurelio, Nakamura conocía a mi papá. La cara que puso cuando escuchó el apellido, claro que lo conocía. Tu padre fue el orgullo de esta empresa por mucho tiempo. Nakamura lo consideraba indispensable, pero después de lo que pasó, alguien se encargó de borrar todo rastro de Emilio de los registros. Informes alterados, créditos reasignados, archivos eliminados. Cuando Nakamura preguntaba por él desde Japón, le decían que había renunciado voluntariamente. ¿Le mintieron al fundador de su propia empresa? Le mintieron durante años, Mariana. Y la persona que orquestó esas mentiras es la misma que acaba de intentar apartarte de Nakamura en ese pasillo. El nombre quedó flotando entre ellos sin necesidad de pronunciarlo. Rodrigo Durán. Don Aurelio, usted me dijo que sabía algo que cambia todo. Necesito que me lo diga ahora. El anciano la miró con ojos que cargaban el peso de un silencio mantenido durante demasiado tiempo. Abrió las manos sobre sus rodillas y Mariana notó que le temblaban. Tu padre no fue despedido por irregularidades, mija. No hubo ninguna irregularidad. Lo que hubo fue un robo. ¿Un robo? Emilio estaba trabajando en un proyecto especial para Nakamura. Un sistema de traducción integral que permitiría a Atlas Global operar en nuevos mercados, sin depender de agencias externas. Tu padre lo diseñó solo, usando sus conocimientos en todos esos idiomas. Era su obra maestra. Lo llamaba Puentes. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa palabra. Estaba escrita en la primera página del cuaderno de su padre, con letra grande y subrayada 3 veces. Puentes. ¿Qué pasó con ese proyecto? Don Aurelio tragó saliva con dificultad. Durán se lo robó. Copió todo el trabajo de tu padre, presentó el proyecto ante la junta directiva como propio y usó los resultados para conseguir su ascenso a director general. Pero para que funcionara, necesitaba que Emilio desapareciera. No podía arriesgarse a que tu padre reclamara la autoría. Entonces inventó las irregularidades. Fabricó evidencia falsa, mija. Documentos alterados que hacían parecer que Emilio había filtrado información confidencial a empresas competidoras. La junta local no investigó. Durán tenía aliados adentro. Y tu padre, que confiaba en la gente porque nunca había tenido razones para no hacerlo, fue devorado por un sistema que premió al ladrón y destruyó al creador. Mariana se cubrió la boca con ambas manos, no para contener un grito, sino para contener algo mucho más profundo. La confirmación de una sospecha que había llevado clavada en el alma como un clavo oxidado desde que era niña. ¿Y usted lo sabía? La pregunta fue un bisturí. Don Aurelio recibió el corte con los ojos cerrados. Lo sabía. Vi a Durán entrar a la oficina de tu padre fuera de horario. Vi cómo copiaba archivos del escritorio de Emilio cuando nadie estaba mirando. Lo vi reunirse con gente de la junta semanas antes de que tu padre fuera acusado. Y no dije nada. ¿Por qué? La palabra salió de Mariana cargada con el peso de cada noche que su madre lloró en silencio creyendo que su hija dormía. De cada puerta que Emilio encontró cerrada. De cada mañana que Mariana limpió el edificio del hombre que destruyó a su familia mientras tragaba la rabia con agua y desinfectante. Porque tuve miedo, don Aurelio respondió, y su voz se quebró como una rama seca. Porque Durán amenazó con despedirme si abría la boca. Porque tenía una esposa enferma y necesitaba el seguro médico.
Porque fui cobarde, Mariana. Fui un cobarde que eligió su comodidad sobre la verdad, y esa cobardía me ha comido por dentro cada día desde entonces. Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano, sin que hiciera el menor esfuerzo por detenerlas. Caían sobre sus manos abiertas como gotas de una deuda que finalmente estaba siendo reconocida. Mariana quería sentir rabia, y la sentía. Pero debajo de la rabia había algo que no esperaba: compasión. Porque mirando a don Aurelio desmoronarse frente a ella, entendió que el miedo no es patrimonio de los débiles. Es un monstruo que devora a cualquiera que no tenga el coraje de enfrentarlo. Y don Aurelio, con sus años y sus silencios, estaba finalmente eligiendo el coraje. ¿Tiene pruebas? Don Aurelio levantó la mirada. En sus ojos, entre las lágrimas, brilló algo que Mariana reconoció: esperanza. Tengo algo mejor que pruebas. Tengo la copia original del proyecto Puentes que tu padre me dejó antes de que lo despidieran. Me la dio una tarde, dentro de un sobre sellado. Me dijo: Aurelio, guarda esto. Si algún día alguien necesita saber la verdad, esto es la verdad. El corazón de Mariana se detuvo. Su padre había previsto lo que venía. Había confiado en don Aurelio no porque fuera valiente, sino porque era la única persona lo suficientemente cercana como para esconder algo que Durán jamás buscaría en manos de un conserje. ¿Dónde está ese sobre? Lo guardé durante todos estos años en un lugar donde nadie buscaría nada de valor. Está en mi casillero del sótano, dentro de una caja de herramientas vieja. Mariana, llevo años cargando con esto esperando el momento correcto. Y creo que ese momento acaba de llegar. Antes de que Mariana pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Luciana Bravo. No respondas este mensaje. Nakamura pidió a Kenji que investigue el historial del departamento de traducción de esta sede. Durán está nervioso. Acaba de llamar a una reunión de emergencia con su equipo legal. Ten cuidado. Y guarda el cuaderno de tu padre en un lugar seguro. Mariana leyó el mensaje 3 veces. Luciana no solo la había advertido esa mañana. Estaba vigilando activamente lo que sucedía en los pisos superiores. Don Aurelio, necesito ese sobre. Hoy. Lo tendrás, pero necesitas ser inteligente, mija. Durán no llegó donde está siendo descuidado. Si sospecha que tienes algo en su contra, va a mover cielo y tierra para destruirte como destruyó a tu padre. No soy mi padre, don Aurelio. Mi padre confiaba en la gente. Yo aprendí a leer las intenciones detrás de las palabras en 9 idiomas, y en todos suenan igual cuando alguien miente. Salió del vestidor con una determinación que no había sentido desde la última vez que su padre le había dicho que estaba orgulloso de ella. Guardó el cuaderno de Emilio en la mochila que dejaba en su casillero y subió al piso de servicios generales para terminar su turno. Pero el turno no terminó como esperaba. A media mañana, Bermejo la encontró trapeando el pasillo del piso de contabilidad y le dio una orden que la dejó helada. Solís, sube al piso ejecutivo. Ahora. ¿Otra emergencia de limpieza? No, la sala de juntas. La reunión internacional lleva 2 horas, y hay un problema con los traductores. Durán pidió a todo el personal disponible que suba a asistir con logística. Necesitan gente que sirva agua, recoja documentos, lo que sea. Muévete. Mariana subió sabiendo que aquello no era coincidencia. Nada en Atlas Global sucedía por casualidad. Cuando llegó al piso ejecutivo, la puerta de la sala de juntas estaba abierta. Adentro, la reunión parecía estar en un punto muerto. Los socios de la región Asia-Pacífico discutían acaloradamente en mandarín. Los representantes de Medio Oriente hablaban en árabe entre ellos con expresiones de frustración. Y en el centro de la mesa, el equipo de traductores profesionales contratados por Durán intentaba mantener el ritmo sin éxito. El problema era evidente incluso desde la puerta. Los traductores cubrían los idiomas principales, pero la reunión había derivado hacia discusiones técnicas que requerían matices culturales que ninguna traducción simultánea estándar podía capturar. Los malentendidos se acumulaban como fichas de dominó a punto de caer. Nakamura estaba sentado a la cabecera, observando el caos con una expresión que mezclaba frustración y algo más, decepción. Su empresa, su legado, incapaz de comunicarse consigo misma. Mariana entró con una jarra de agua, invisible, como siempre. Comenzó a llenar vasos alrededor de la mesa mientras escuchaba las conversaciones fragmentarse en un babel de confusión. Y entonces lo escuchó. El representante de la oficina de Shanghái
hablaba en mandarín con su colega de Dubái. Pero la traductora asignada estaba cometiendo un error que Mariana detectó al instante. Estaba traduciendo las palabras, pero perdiendo el contexto. Lo que el representante chino describía como una oportunidad de largo alcance estaba siendo traducido literalmente, sin capturar la referencia cultural que cualquier hablante nativo habría reconocido. El resultado era que el socio árabe interpretaba la propuesta como arriesgada cuando en realidad era conservadora. Y nadie se daba cuenta, excepto Nakamura, que desde la cabecera miraba la escena con los ojos entrecerrados de alguien que sabe que algo está mal, pero no puede identificar exactamente qué. Mariana llenó el vaso junto al representante de Shanghái, y mientras lo hacía, sin levantar la voz, sin hacer ningún gesto que llamara la atención, murmuró en mandarín perfecto. La traducción está perdiendo el contexto cultural de su propuesta. Están interpretándolo como una inversión de alto riesgo cuando usted está planteando lo contrario. El representante chino la miró como si la jarra de agua le hubiera hablado. Parpadeó 2 veces. Luego una tercera. ¿Hablas mandarín? Sí, señor. Y entiendo lo que está tratando de comunicar. Si me permite... No pudo terminar. Nakamura, que había estado observando desde la cabecera, se puso de pie. «Un momento», dijo en japonés, silenciando la sala entera. «Todos, por favor, silencio». La mesa de juntas obedeció como si hubiera hablado un director de orquesta. Nakamura caminó lentamente hacia donde estaba Mariana, que seguía de pie con la jarra en la mano y el corazón a punto de salírsele del pecho. «Señorita Solís», dijo en español, para que todos entendieran, ¿podría repetir lo que acaba de decirle a nuestro socio de Shanghái? Todos los ojos de la sala convergieron sobre Mariana. Ejecutivos de 6 países, traductores profesionales, Kenji Watanabe con su libreta abierta, y al fondo de la mesa, con una expresión que oscilaba entre la furia contenida y el terror absoluto, Rodrigo Durán. Mariana dejó la jarra sobre la mesa, respiró hondo, y habló. Primero en mandarín, explicando al representante chino que su propuesta había sido malinterpretada por un error de contexto cultural en la traducción. Luego se giró hacia el socio de Dubái y repitió la clarificación en árabe, usando las referencias culturales precisas que hacían que el mensaje original cobrara su verdadero sentido. El socio árabe asintió lentamente, su expresión transformándose de escepticismo en comprensión genuina. La sala quedó en silencio absoluto. Nakamura la miraba con una emoción tan intensa que sus ojos brillaban bajo la luz de la sala de juntas. «Señorita Solís», habló con voz que apenas sostenía su propia emoción. «¿Cuántos idiomas dijo que hablaba?» 9, señor Nakamura. Demuéstrelo. ¿Y Mariana?» La mujer que esa mañana había entrado al edificio por la puerta del estacionamiento subterráneo porque su supervisor no quería que fuera visible, se dirigió a la mesa de juntas más importante de Atlas Global y habló, en francés, aclarando un punto contractual con el socio de París, en alemán, resolviendo una ambigüedad técnica con la delegación de Frankfurt, en portugués, confirmando cifras con el representante de Sao Paulo, en coreano, respondiendo una pregunta que el socio de Seúl había formulado minutos antes sin obtener respuesta adecuada. Cada idioma fluía con la naturalidad de un río, encontrando su cauce. No era la fluidez mecánica de alguien que memorizó gramática en un aula. Era la fluidez viva de alguien que aprendió cada lengua desde el corazón, sentada en la mesa de una cocina, mientras su padre le enseñaba que las palabras eran puentes que conectaban mundos que la mayoría creía separados. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio durante varios segundos. Luego, el representante de Shanghái comenzó a aplaudir. Lo siguió el socio de Dubái, después París, después Frankfurt, después Sao Paulo, después Seúl. Uno a uno, los hombres y mujeres más poderosos de Atlas Global se pusieron de pie para aplaudir a la mujer que minutos antes les había servido agua. Kenji Watanabe anotaba frenéticamente en su libreta, sus ojos recorriendo la sala como quien documenta un momento que sabe que será histórico. Y Rodrigo Durán, sentado al fondo de esa mesa, no aplaudía. Sus manos estaban debajo de la mesa, apretadas en puños tan tensos que los nudillos le dolían, porque cada idioma que salía de la boca de Mariana Solís era un ladrillo más en la pared que se estaba construyendo alrededor de él.
Porque si ella hablaba 9 idiomas, su padre hablaba 9 idiomas. Y si su padre hablaba 9 idiomas, entonces Emilio Solís era exactamente quien Nakamura recordaba. Y si Emilio era quien Nakamura recordaba, entonces la historia que Durán contó sobre su salida de la empresa era mentira. Y las mentiras, cuando llevan años fermentando en la oscuridad, explotan con una fuerza que ningún puesto directivo puede contener. Nakamura caminó hacia Mariana con pasos lentos pero firmes. Le puso una mano en el hombro con una delicadeza que contrastaba con la enormidad de lo que estaba sintiendo. «Tu padre te enseñó bien», dijo en japonés, solo para ella. Y Mariana, que no había llorado frente a nadie desde el día que su padre desapareció, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No de tristeza, de algo que llevaba años buscando nombre y que ahora finalmente lo encontraba. Reconocimiento. Pero la reunión no había terminado, y lo que sucedería después de ese aplauso cambiaría todo, porque Kenji Watanabe acababa de enviar un mensaje a la oficina central en Japón. Un mensaje que contenía un nombre, una búsqueda en los archivos históricos de la compañía, y una pregunta que nadie había formulado en años. ¿Qué pasó realmente con Emilio Solís? Y la respuesta a esa pregunta estaba a punto de derrumbar el imperio de mentiras que Rodrigo Durán había construido ladrillo por ladrillo sobre la espalda de un hombre que solo quería construir puentes. La reunión terminó pasado el mediodía con un resultado que nadie en Atlas Global esperaba. Los socios internacionales, que habían llegado escépticos y cautelosos, salieron de la sala de juntas entusiasmados. Acuerdos que llevaban meses estancados se desbloquearon en horas, y el nombre que todos repetían en los pasillos no era el de ningún ejecutivo, era el de Mariana Solís. Pero mientras la torre de Atlas Global hervía de murmullos y asombro, en la oficina del último piso, Rodrigo Durán libraba una batalla silenciosa. Kenji Watanabe había sido directo. Antes de salir de la sala de juntas, se acercó a Durán con la cortesía calculada de quien lleva años trabajando junto a uno de los empresarios más astutos del mundo y le dijo una sola frase. «Nakamura-san ha solicitado acceso a los registros históricos del Departamento de Traducción de esta sede. Específicamente, todo lo relacionado con el señor Emilio Solís. Necesitamos esos archivos antes de que termine el día». Durán asintió con una sonrisa profesional que le costó cada gramo de autocontrol que poseía, y en el momento en que Kenji desapareció por el corredor, cerró la puerta de su oficina y se dejó caer en su silla con la respiración entrecortada de un hombre que siente cómo el suelo se agrieta bajo sus pies. Los archivos, los dichosos archivos. Había pasado años asegurándose de que cada documento que vinculara a Emilio Solís con el proyecto Puentes fuera eliminado, alterado o reclasificado. Había movido piezas con la paciencia de un ajedrecista, sobornando a unos, intimidando a otros, hasta construir una versión de la historia donde él era el genio detrás de la expansión internacional de Atlas Global, y Emilio Solís era apenas una nota al pie borrada por el tiempo. Pero Nakamura estaba pidiendo los archivos originales. Y si alguien con los recursos y la autoridad de la Oficina Central de Japón comenzaba a comparar fechas, firmas y versiones, las costuras de su mentira quedarían expuestas como hilos sueltos en una tela que él creía perfecta. Tomó el teléfono y llamó a la única persona en quien confiaba dentro del edificio. «Bermejo, necesito que me hagas un favor». «Dígame, director». «La empleada de limpieza. Solís. Quiero un reporte de faltas, retrasos, cualquier irregularidad en su expediente laboral». «Director, Solís es la empleada más puntual que tenemos. Nunca ha faltado, nunca ha llegado tarde, nunca ha tenido una sola queja. Entonces encuéntrale algo, o créalo. Necesito una razón documentada para desvincularla antes de que termine la semana». El silencio al otro lado de la línea duró 3 segundos. Bermejo no era un hombre de conciencia liviana, pero tampoco era un hombre dispuesto a perder su puesto por defender a alguien que, en su escala de prioridades, no figuraba. «Entendido, director». Durán colgó y se giró hacia su computadora. Comenzó a revisar los archivos digitales del Departamento de Traducción, verificando que cada rastro de Emilio hubiera sido borrado. Carpeta por carpeta, documento por documento, como un criminal que regresa a la escena del crimen para asegurarse de que no dejó huellas. Pero había un archivo que no encontró.
Un archivo que aparecía en el índice maestro del sistema, pero cuyo contenido figuraba como transferido a archivo físico, bóveda nivel subterráneo 2. La bóveda del sótano. El lugar donde Atlas Global guardaba documentos históricos que ya nadie consultaba. Un cementerio de papel donde los expedientes iban a morir en paz. Durán nunca había revisado la bóveda. Nunca creyó necesario. ¿Quién buscaría documentos enterrados en cajas polvorientas 3 niveles bajo tierra? La respuesta estaba a punto de sorprenderlo. Porque en ese preciso instante, Luciana Bravo bajaba las escaleras hacia el nivel subterráneo con una linterna en el teléfono y una determinación que le endurecía la mandíbula. Luciana no había decidido involucrarse por impulso. Llevaba tiempo sospechando que algo no cuadraba en la historia oficial de Atlas Global. Su trabajo como ejecutiva de cuentas internacionales la había puesto en contacto con socios que ocasionalmente mencionaban a un traductor extraordinario que la empresa había tenido años atrás. Un hombre que hablaba sus idiomas con una fluidez cultural que ningún profesional posterior había logrado igualar. Un hombre cuyo nombre nadie recordaba oficialmente, pero que todos extrañaban. Cuando don Aurelio le contó, durante una de esas conversaciones nocturnas en el edificio vacío, que la hija de ese traductor trabajaba limpiando los mismos pisos donde su padre había brillado, algo se activó dentro de Luciana que no pudo apagar. Y ahora, después de lo que había presenciado en la sala de juntas, esa llama se había convertido en un incendio. La bóveda era un laberinto de estantes metálicos cargados de cajas etiquetadas por año y departamento. El aire olía a papel viejo y a polvo acumulado durante décadas. Luciana buscó la sección de recursos humanos correspondiente a la época en que Emilio Solís había sido desvinculado. La encontró en el tercer pasillo. Una caja sin nada particular que la distinguiera de las demás. La abrió con cuidado y comenzó a revisar su contenido. Lo que encontró adentro le cambió la expresión del rostro. Había 2 expedientes con el nombre de Emilio Solís. No 1, 2. El primero era el oficial, breve, frío, con la etiqueta desvinculación por irregularidades, caso cerrado. Contenía la carta de despido, el acuse de recibo de liquidación y una declaración firmada por 3 miembros de la junta directiva local, confirmando las supuestas faltas. El segundo expediente era diferente. Estaba dentro de un sobre sellado con una etiqueta escrita a mano que decía copia de respaldo, Proyecto Puentes, clasificado. Y debajo, con una letra que Luciana no reconoció, en caso de auditoría, entregar únicamente a Presidencia. Luciana abrió el sobre con dedos que temblaban de adrenalina. Adentro había un documento de más de 100 páginas. Era el proyecto completo Puentes. El sistema de traducción integral que Emilio Solís había diseñado para Atlas Global. Cada página llevaba su firma. Cada diagrama tenía sus anotaciones al margen. Las fechas de creación eran anteriores, por meses, a las fechas que figuraban en la versión que Durán había presentado como propia ante la junta directiva. Era la prueba irrefutable de que Rodrigo Durán había robado el trabajo de Emilio Solís. Pero había algo más. Dentro del sobre, detrás del proyecto, había una carta, manuscrita, dirigida a Hiroshi Nakamura. Luciana la leyó con el corazón latiéndole en la garganta. Estimado señor Nakamura, si está leyendo esto, significa que alguien finalmente buscó la verdad en el lugar correcto. Cuando usted me contrató, me dijo que Atlas Global era una empresa que valoraba los puentes sobre los muros. Le creí. Y por mucho tiempo, construí puentes entre idiomas, culturas y personas porque creía en su visión. Lo que me hicieron no logró destruir esa creencia. Solo me separó de ella. Este proyecto es mío. Es mi trabajo, mi esfuerzo, mi alma vertida en cada página. Se lo entrego a usted, no como reclamo sino como testimonio de que la verdad, aunque se entierre, nunca muere, solo espera. Atentamente, Emilio Solís. Luciana tuvo que sentarse en el suelo frío de la bóveda porque sus piernas dejaron de sostenerla. Un hombre que supo que estaban a punto de destruirlo, encontró la manera de dejar su verdad escondida en el único lugar donde sabía que algún día alguien con la curiosidad suficiente la encontraría. Sacó el teléfono y tomó fotografías de cada página. Del proyecto completo, de la carta, de las fechas, de las firmas. Luego volvió a colocar todo dentro de la caja exactamente como lo había encontrado. Subió las escaleras con el peso de una revelación que cambiaba la historia de Atlas Global sobre los hombros.
y cuando llegó al piso de servicios generales, fue directamente al vestidor donde sabía que Mariana guardaba sus cosas. La encontró sentada en el banco, con el cuaderno de su padre abierto en la sección de ruso. Cuando Mariana levantó la vista y vio la expresión en el rostro de Luciana, supo que algo había cambiado. ¿Qué encontraste? Luciana se sentó junto a ella y le mostró las fotografías en su teléfono. Una por una, página por página, la firma de Emilio, las fechas que delataban el robo, y al final, la carta. Mariana leyó las palabras de su padre en la pantalla de un teléfono, en el sótano del edificio que lo destruyó, y por primera vez entendió algo que había buscado toda su vida. Su padre no se había rendido, no se había ido derrotado. Había dejado su verdad escondida como una semilla plantada en tierra oscura, esperando que alguien viniera a regarla. Y esa persona no fue un ejecutivo poderoso ni un abogado famoso. Fue su hija, la mujer de la limpieza que entró cada mañana por la puerta de servicio, que limpió los pisos que su padre pisó con orgullo, y que heredó de él algo más valioso que cualquier título universitario: 9 idiomas y la convicción de que la verdad siempre encuentra su camino. Luciana. Mariana habló con una voz que ya no temblaba. Necesito que me ayudes a entregar esto a Nakamura, pero no a través de Durán. Directamente. Kenji Watanabe tiene una reunión privada con Nakamura esta noche en el hotel donde se hospeda la delegación. Puedo conseguir que te reciba. ¿Harías eso? Podrías perder tu empleo. Luciana la miró con una serenidad que contenía fuego por dentro. Mi empleo me lo puedo conseguir en otra parte. Mi dignidad, no. Tu padre dejó esa carta esperando que alguien hiciera lo correcto. Y estoy cansada de trabajar en un edificio donde nadie hace lo correcto. Mariana cerró el cuaderno de su padre. Lo apretó contra su pecho como había hecho miles de veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía la verdad en las manos. Y la verdad estaba a punto de hablar en un idioma que Rodrigo Durán no podría traducir, ni manipular, ni silenciar. El idioma de la justicia. Esa noche, Mariana no fue directamente a su casa. Antes de cruzar la ciudad hasta el hotel donde se hospedaba la delegación japonesa, necesitaba hacer algo que no podía esperar. Tomó el autobús en dirección contraria a la habitual y bajó en la parada más cercana a la clínica donde su madre recibía tratamiento. Socorro Paredes estaba sentada en la cama junto a la ventana cuando Mariana entró a la habitación. La luz del atardecer le daba en el rostro y proyectaba sombras suaves que, por un momento, la hacían parecer la mujer que era antes de que la enfermedad y el abandono le arrebataran la fuerza. «Mija, qué sorpresa. No es tu día de visita. Lo sé, mamá, pero necesito hablar contigo de algo importante». Mariana se sentó junto a la cama y tomó la mano de su madre. Esa mano que durante años lavó ropa ajena, preparó comidas con lo poco que había y firmó documentos médicos con una letra que temblaba no por debilidad, sino por el peso de hacerlo todo sola. «Es sobre papá». Socorro cerró los ojos. Era un reflejo que Mariana conocía de memoria. Cada vez que se mencionaba a Emilio, su madre cerraba los ojos como quien cierra una puerta para que el viento no se lleve lo que queda adentro. ¿Qué pasó? Mariana le contó todo. El encuentro con Nakamura, la reacción de Durán, la confesión de don Aurelio, el proyecto Puentes encontrado en la bóveda y la carta. Sobre todo la carta. Cuando terminó, Socorro no había abierto los ojos, pero las lágrimas corrían por sus mejillas con la constancia de un río que lleva años fluyendo por debajo de la superficie y que finalmente encuentra una grieta por donde salir. «Lo sabía», susurró. «¿Qué sabías, mamá?» «Sabía que tu padre no había hecho nada malo. Lo supe desde el primer día. Emilio era incapaz de traicionar a nadie. Era un hombre que pedía disculpas cuando pisaba una hormiga, Mariana. ¿Cómo iba a filtrar documentos confidenciales? ¿Por qué nunca hiciste nada?» Socorro abrió los ojos y miró a su hija con una expresión que Mariana jamás le había visto. La mezcla exacta de culpa y fiereza que tienen las madres cuando saben que la decisión que tomaron fue incorrecta pero necesaria. «Porque tu padre me lo pidió». La noche antes de irse, se sentó conmigo en la cocina y me dijo: «Socorro, van a destruir mi nombre. Pero si tú peleas, también te van a destruir a ti. Y si te destruyen a ti, ¿quién cuida a Mariana?» Me hizo prometerle que no buscaría justicia, que usara toda mi energía en sacarte adelante. Mariana sintió que el aire de la habitación se volvía espeso,
irrespirable. Papá se sacrificó para protegernos. Tu padre siempre fue así, mija. Ponía a los demás antes que a sí mismo. Hasta el último día. Mamá, necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. La nota que dejó papá, la que estaba en su escritorio cuando se fue. Dijiste que estaba escrita en 9 idiomas, pero solo me contaste lo que decía en español. ¿Qué decía en los otros? Socorro se quedó en silencio durante un rato tan largo que Mariana pensó que no iba a responder. Luego, con la lentitud de quien desentierra algo que lleva años guardado, habló. En cada idioma decía algo diferente. No era el mismo mensaje traducido 9 veces. Eran 9 mensajes distintos, uno para cada parte de su vida. Mariana dejó de respirar. En japonés le escribió a Nakamura. Le decía que lamentaba no poder despedirse y que esperaba que algún día la verdad saliera a la luz. En francés le escribió a un profesor que lo había inspirado de joven. En mandarín escribió una reflexión sobre la paciencia. En alemán, una disculpa para un colega al que nunca pudo agradecerle. En árabe, una oración. En coreano, un poema. En portugués, un recuerdo de un viaje que hicimos juntos antes de que nacieras. En ruso, una frase que nunca logré traducir. ¿Y en inglés? Socorro apretó la mano de su hija. En inglés escribió algo que no entendí hasta ahora. Decía, "The bridge is not broken. It is waiting." El puente no está roto. Está esperando. Las palabras cayeron sobre Mariana como un relámpago que ilumina un paisaje entero en una fracción de segundo. El proyecto Puentes. La carta en la bóveda. La nota en 9 idiomas. Todo conectado. Todo parte de un mismo mensaje que su padre había dispersado como semillas en diferentes tierras, sabiendo que algún día alguien las juntaría. Mamá, ¿papá alguna vez te dijo algo sobre una carta para Nakamura? No la nota, otra carta. Una que dejó escondida dentro del proyecto original. Socorro negó con la cabeza. Nunca me habló de eso. Pero tu padre era así. Siempre tenía un plan detrás del plan. Decía que los buenos traductores no solo traducen palabras, sino intenciones. Y que las intenciones más importantes son las que no se dicen en voz alta. Mariana abrazó a su madre con la fuerza de quien abraza una verdad que tardó demasiado en llegar. Ambas lloraron en silencio durante un tiempo que no necesitó medirse. Cuando se separaron, Socorro le acarició el rostro con esa ternura indestructible que ninguna enfermedad ni ningún abandono habían logrado apagar. Mija, si vas a hacer esto, hazlo bien. No por venganza. Tu padre jamás querría eso. Hazlo por la verdad. Porque la verdad es el único idioma que todo el mundo entiende. Mariana salió de la clínica con los ojos ardiendo y el pecho lleno de algo que no era tristeza ni rabia, sino una determinación tan profunda que le cambiaba el paso, la postura, la forma de mirar. El hotel donde se hospedaba la delegación japonesa era uno de los más exclusivos de la ciudad. Mariana llegó con la ropa sencilla que usaba para visitar a su madre y una mochila donde llevaba el cuaderno de su padre y las fotografías que Luciana le había enviado a su teléfono. En la recepción, pidió hablar con Kenji Watanabe. La recepcionista la miró con esa evaluación instantánea que las personas hacen cuando alguien no encaja con el entorno. Ropa modesta en un lobby de mármol. Mochila desgastada entre maletas de diseñador. ¿Tiene cita con el señor Watanabe? Dígale que Mariana Solís lo busca. Él sabrá. La recepcionista levantó el teléfono con expresión escéptica. Pero cuando pronunció el nombre Solís al otro lado de la línea, algo cambió. Colgó rápidamente y su tono se transformó por completo. Suba por el elevador principal. Piso 12. Suite imperial. La están esperando. Las puertas del elevador se abrieron en un pasillo alfombrado donde el silencio era tan profundo que Mariana podía escuchar sus propios pasos como latidos. Kenji Watanabe la esperaba frente a la puerta de la suite con una reverencia que la tomó por sorpresa. Señorita Solís, Nakamura-san la espera. Me pidió que le dijera algo antes de entrar. ¿Qué cosa? Que lamentó no haber buscado la verdad antes. Y que esta noche piensa escuchar todo lo que usted tenga que decir, sin importar cuánto tiempo tome. Kenji abrió la puerta. La suite era amplia, con ventanales que enmarcaban la ciudad iluminada como un cuadro vivo. Pero Mariana apenas notó el lujo. Toda su atención fue absorbida por la escena que encontró dentro. Nakamura estaba sentado en un sillón junto a la ventana, pero no estaba solo.
En la mesa frente a él había carpetas abiertas, documentos impresos, pantallas de computadora mostrando archivos que Mariana reconoció al instante. Eran registros internos de Atlas Global, registros que alguien en la oficina central de Japón había desenterrado en cuestión de horas. «Señorita Solís, siéntese». Nakamura habló en español, lento y cuidadoso, como si quisiera asegurarse de que cada palabra llegara con su peso completo. «Kenji ha estado investigando desde esta mañana. Lo que encontramos es preocupante». Kenji tomó la palabra con la precisión de un hombre acostumbrado a presentar informes que cambian destinos. Los archivos digitales de la sede muestran que el departamento de traducción fue reestructurado poco después de la salida del señor Emilio Solís. Todos los proyectos en curso fueron reasignados. El más importante era un sistema de traducción integral llamado Puentes. Según los registros oficiales, ese proyecto fue diseñado y presentado por Rodrigo Durán, quien a raíz de su éxito fue promovido a director general. Pero Kenji hizo una pausa que llenó la habitación de tensión. Al comparar las fechas de registro digital con los metadatos originales de los archivos, encontramos inconsistencias graves. Los documentos atribuidos a Durán muestran fechas de creación que son posteriores a las del proyecto que aparece en el expediente físico del señor Solís. Es decir, el trabajo original existía antes de que Durán lo presentara como propio. Nakamura escuchaba con los ojos cerrados, una costumbre que Mariana reconoció como profundamente japonesa. Cerrar los ojos no para dejar de ver, sino para escuchar mejor. «Señorita Solís». Nakamura abrió los ojos. «Necesito que me muestre lo que tiene». Mariana sacó su teléfono y proyectó las fotografías en la pantalla de la computadora. Página por página, la firma de Emilio, las anotaciones al margen, los diagramas originales del proyecto Puentes que Luciana había fotografiado en la bóveda. Y al final, la carta. Nakamura leyó la carta en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y los puso sobre la mesa con la delicadeza de un hombre que está tratando de no romperse. «Tu padre me escribió a mí», dijo con voz apenas audible. «Me escribió sabiendo que yo no lo recibiría a tiempo, pero confió en que algún día llegaría. Mi padre confiaba en usted, señor Nakamura, hasta el final, y yo le fallé. Le fallé porque confié en las personas equivocadas para manejar lo que más importaba, la verdad dentro de mi propia empresa. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado, como el silencio que existe entre dos personas que comparten un dolor que no necesita explicación. Kenji habló, rompiendo el momento con la suavidad de quien sabe que lo que viene a continuación es inevitable. «Hay algo más, señorita Solís. Durante nuestra investigación encontramos una referencia a una persona que testificó a favor del despido de su padre. Un miembro del personal de apoyo que firmó una declaración confirmando que Emilio Solís había sido visto extrayendo documentos fuera de horario». Mariana sintió un frío instantáneo recorrerle la espalda. «¿Quién firmó esa declaración?» Kenji deslizó un documento impreso sobre la mesa. Mariana lo tomó y buscó la firma al final de la página. Y cuando la encontró, el mundo se detuvo. La firma decía Aurelio Vega. Don Aurelio, el hombre que la cuidaba en el vestidor, el hombre que la llamaba mija, el hombre que la miraba con culpa cada mañana. No solo había callado durante años, había firmado la declaración que condenó a su padre. Mariana se quedó mirando esa firma hasta que las letras se volvieron borrosas. No por las lágrimas, sino porque su cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Don Aurelio le había dicho que tuvo miedo, que fue cobarde, pero nunca le dijo que había sido parte activa de la maquinaria que destruyó a Emilio. Había una diferencia abismal entre quedarse callado y firmar el arma. Nakamura la observaba con esa paciencia infinita que tienen las personas que han vivido lo suficiente para saber que ciertos dolores necesitan espacio antes de convertirse en decisiones. «Señorita Solís, entiendo lo que está sintiendo, pero necesito preguntarle algo importante». Mariana levantó la vista. Sus ojos estaban secos, pero ardían con algo que iba más allá de la rabia. «¿Qué quiere saber?» Su padre escribió en esa carta que la verdad nunca muere, solo espera. Usted la encontró. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere hacer con ella? Mariana miró la ciudad iluminada a través del ventanal. Miles de luces, miles de historias, miles de personas cargando verdades que nadie les pregunta. «Quiero hacer lo que mi padre habría hecho», respondió con una voz que no tembló.
Construir un puente, no destruir a nadie, solo devolver la verdad al lugar donde siempre debió estar. Nakamura la miró durante un largo instante. Luego, lentamente, hizo algo que Kenji jamás le había visto hacer con nadie fuera de su familia. Se inclinó hacia adelante en una reverencia profunda. Eres digna hija de Emilio Solís. Y en la suite del piso 12, con la ciudad entera como testigo silencioso, se selló un pacto que cambiaría para siempre la historia de Atlas Global. Pero Mariana no podía dormir esa noche, porque ahora tenía 2 batallas por delante. Una contra el hombre que le robó todo a su padre, y otra contra el hombre que firmó la sentencia fingiendo ser su amigo. Y la segunda dolía infinitamente más que la primera. Mariana no durmió. Se quedó sentada junto a la ventana de su departamento, con el cuaderno de su padre abierto en la última página. Una página que nunca había leído porque estaba escrita en un idioma que durante años le resultó el más difícil de todos, el ruso. Su padre le había enseñado ruso al final, cuando ella ya dominaba los otros 8. Este idioma es diferente, mija, le decía Emilio con esa sonrisa paciente que Mariana llevaba tatuada en la memoria. El ruso no se aprende con la cabeza, se aprende con el invierno que llevas dentro, con las cosas que duelen pero que te hacen más fuerte. Mariana había aprendido ruso con la misma voracidad con que aprendió todos los demás, pero esa última página del cuaderno siempre le resultó esquiva. No porque no pudiera leer las palabras, sino porque cada vez que lo intentaba, algo en su pecho se cerraba como un puño y la obligaba a pasar de página. Esta noche, sin embargo, no iba a pasar de página. Leyó las palabras en ruso lentamente, dejando que cada sílaba encontrara su lugar en su garganta antes de pronunciarla. Era un párrafo corto, apenas 4 líneas, pero cuando su mente tradujo el significado completo, Mariana tuvo que apretar el cuaderno contra su pecho para no desmoronarse. Mija, si estás leyendo esto en ruso, significa que terminaste lo que empezamos juntos. Los 9 puentes están completos. No importa dónde esté yo cuando leas esto. Lo que importa es que tú estás ahí. Y si estás ahí, entonces yo nunca me fui. Porque cada idioma que hablas es una parte de mí que sigue viva en ti. Emilio no había escrito una despedida. Había escrito una promesa. La misma promesa que Socorro nunca pudo traducir porque no hablaba ruso. La misma promesa que llevaba años esperando en la última página de un cuaderno que Mariana cargaba a todas partes, sin saber que la respuesta que buscaba estaba al final, no al principio. Mariana lloró, no con el llanto silencioso y contenido al que se había acostumbrado durante años de tragarse el dolor. Lloró con la fuerza de una represa que se quiebra, con el cuerpo entero sacudiéndose en esa oscuridad, donde nadie podía verla ni juzgarla, ni pedirle que fuera fuerte. Lloró por su padre, por su madre, por la niña que fue y que aprendió a ser invisible para sobrevivir. Por los años de madrugadas, limpiando un edificio que le debía todo a un hombre al que le quitó todo. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas y el silencio del departamento se volvió tan profundo que podía escuchar su propio corazón latiendo con una claridad nueva. Y cuando terminó de llorar, se lavó la cara, cerró el cuaderno y tomó una decisión. Al amanecer, Mariana llegó al corporativo Atlas Global por la puerta de servicio, como siempre. Pero esta mañana caminaba diferente. No con la cabeza baja ni con los hombros encogidos. Caminaba con la postura de alguien que sabe exactamente quién es y exactamente lo que tiene que hacer. Lo primero que encontró fue a Bermejo. El supervisor la interceptó en el pasillo del sótano con una carpeta en la mano, y esa expresión particular que tienen las personas cuando están a punto de hacer algo que saben que está mal pero que han decidido hacer de todas formas. Solís, pasa a mi oficina. Mariana lo siguió sin decir palabra. La oficina de Bermejo era un cubículo estrecho junto al cuarto de Calderas, con un escritorio metálico y una silla que chirriaba cada vez que se movía. El supervisor se sentó, abrió la carpeta y evitó mirarla a los ojos. Solís, se ha abierto un reporte en tu expediente laboral. Según el registro de seguridad, el pasado turno permaneciste en áreas no autorizadas durante tu horario de trabajo. Específicamente el piso ejecutivo, fuera de tu zona asignada y en contacto directo con un visitante de alto perfil sin autorización. Eso no fue decisión mía. Usted mismo me envió al piso ejecutivo a limpiar el derrame. El reporte indica una conducta inapropiada con un invitado internacional. El director Durán
ha solicitado tu desvinculación inmediata por violación del protocolo de interacción con visitantes. Las palabras cayeron sobre la habitación con la frialdad de un documento que ya ha sido firmado antes de que la conversación empezara. Bermejo. Mariana habló sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que el supervisor la mirara por primera vez. Usted sabe que ese reporte es falso. Usted estaba ahí. Usted me mandó subir. Y usted sabe perfectamente por qué Durán quiere deshacerse de mí. Bermejo apretó la mandíbula. El chirrido de su silla llenó el silencio como una confesión involuntaria. Solís, yo solo sigo órdenes. Mi padre también trabajaba en este edificio. Y las personas que solo seguían órdenes fueron las mismas que permitieron que lo destruyeran. ¿Quiere ser esa persona, Bermejo? ¿Quiere mirar atrás dentro de unos años y saber que fue parte de esto? El supervisor bajó la mirada hacia la carpeta abierta. Sus dedos tamborileaban sobre el borde del escritorio con un ritmo nervioso que delataba la batalla que se libraba dentro de su cabeza. Tengo hasta el final del día para procesar tu baja, dijo sin mirarla. Si antes de eso alguien con más autoridad que Durán me dice lo contrario, mis manos están atadas pero la puerta sigue abierta. Era lo más cercano a una ayuda que Bermejo podía ofrecer sin arriesgar su propio pellejo. Mariana lo entendió. No lo perdonó, pero lo entendió. Salió de la oficina y caminó directamente al vestidor. Don Aurelio estaba ahí, sentado en su banco de siempre, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la postura encorvada de un hombre que no ha dormido en días. Cuando vio entrar a Mariana, se levantó con una rapidez que no correspondía a sus años. «Mija, me enteré de que Durán está intentando...» «Don Aurelio». Mariana lo interrumpió con una voz que no era cruel pero tampoco era cálida. «Necesito preguntarle algo. Y necesito que esta vez me diga la verdad completa. No la verdad a medias que me contó el otro día. La verdad entera». El anciano la miró, y en sus ojos Mariana vio el momento exacto en que comprendió lo que ella sabía. «Ya lo descubriste». No fue una pregunta. «Firmaste la declaración que condenó a mi padre. No solo callaste, don Aurelio. Pusiste tu nombre en el documento que lo destruyó». El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que habían compartido en ese vestidor durante años. Este no era un silencio cómodo ni protector. Era un silencio que cortaba. Don Aurelio se dejó caer en el banco como si alguien le hubiera quitado los huesos de las piernas. Durán me llevó a su oficina una mañana. Su voz salía entrecortada, como un motor viejo que intenta arrancar. Me puso el documento enfrente. Me dijo que si no firmaba, iba a despedirme con una acusación similar a la de Emilio, que nadie le iba a creer a un conserje viejo contra un directivo, que mi esposa necesitaba el seguro médico, que era mi firma o mi vida. ¿Y eligió su firma? Elegí mi miedo, mija. Elegí lo mismo que eligen millones de personas cuando alguien con poder los pone contra la pared. No estoy pidiéndote que me entiendas, ni que me perdones. Solo estoy diciéndote la verdad. Toda. Finalmente. Mariana lo miró durante un largo rato. El hombre que la cuidaba en los pasillos. El hombre que la llamaba mija, con una ternura que ahora tenía el sabor amargo de la compensación. El hombre que llevaba años intentando reparar con pequeñas bondades una traición que ninguna bondad podía borrar. ¿Por qué guardaste la copia del proyecto de mi papá todos estos años? Si tenías tanto miedo, ¿por qué no la destruiste? Don Aurelio levantó la vista, y en sus ojos, entre la vergüenza y las lágrimas, brilló algo que Mariana reconoció porque lo había visto antes, en el cuaderno de su padre, en la carta de la bóveda, en cada idioma que Emilio le enseñó. Esperanza. Porque tu padre me conocía mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Cuando me entregó ese sobre, me miró y me dijo, Aurelio, sé lo que te van a pedir que hagas, y sé que lo vas a hacer porque tienes miedo, pero también sé que no vas a poder vivir con eso para siempre. Y cuando llegue el día en que el peso sea más grande que el miedo, vas a necesitar algo que demuestre que la verdad existió. Guarda esto. No por mí, por ti. Mariana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su padre no solo había previsto el robo y la traición, había previsto la debilidad de don Aurelio, y en lugar de odiarlo por ella, le había dado las herramientas para redimirse. Emilio Solís no construía puentes solo entre idiomas, los construía entre personas, incluso entre las personas que lo traicionaban. Don Aurelio. Mariana habló con una voz que había cambiado
que ya no era la de una mujer herida, sino la de alguien que había encontrado una claridad que trasciende el rencor. ¿Estaría dispuesto a decir todo esto frente a Nakamura? ¿Todo? Todo. Incluyendo que firmó la declaración. Incluyendo que Durán lo amenazó. Incluyendo lo que mi padre le dijo cuando le entregó el sobre. Las lágrimas del anciano caían sobre sus manos entrelazadas como lluvia sobre tierra reseca. Llevo años esperando que alguien me pida eso, mija. Porque quería hacerlo, pero no tenía el valor de hacerlo solo. Ya no está solo, don Aurelio. Una voz desde la puerta los interrumpió. Luciana Bravo estaba en el umbral con su teléfono en la mano y una expresión que Mariana había aprendido a leer durante estos días. Urgencia controlada. Mariana, Kenji Watanabe acaba de llamarme. Nakamura ha convocado una reunión extraordinaria para esta tarde. No es una reunión de negocios. Es una audiencia interna. Ha pedido que estén presentes todos los directivos de la sede, los jefes de departamento y los miembros originales de la Junta que participaron en la desvinculación de Emilio Solís. El corazón de Mariana se aceleró. ¿Durán sabe? Acaba de recibir la notificación. Y hay algo más. Nakamura solicitó específicamente la presencia de 3 personas adicionales. Tú, don Aurelio y yo. Don Aurelio se puso de pie con una determinación que parecía haberle quitado 10 años de encima. Luciana continuó. Kenji me pidió que te dijera algo de parte de Nakamura. Me lo dijo en inglés. Textual. The bridge is not broken. It is waiting. Y me pidió que tú entendieras lo que significa. Mariana cerró los ojos. La frase de su padre. La frase que Emilio escribió en inglés en su nota de despedida. La misma frase que ahora Nakamura le devolvía como un mensaje cifrado que cruzaba el tiempo, los idiomas y las distancias. El puente no estaba roto. Estaba esperando. Y hoy, finalmente, alguien iba a cruzarlo. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Mariana. Se cambió el uniforme de limpieza y se puso la ropa que llevaba en su mochila para las visitas a su madre. Guardó el cuaderno de su padre en el bolso interno, junto al pecho, donde podía sentir su peso como un latido adicional. Don Aurelio se preparó en silencio. Se lavó la cara en el baño del sótano, se alisó la ropa con las manos y caminó hacia el elevador con pasos que cargaban el peso de una decisión que había tardado años en tomar, pero que ahora lo hacía caminar más derecho que nunca. Luciana coordinaba los últimos detalles con Kenji por teléfono, confirmando que las evidencias digitales estuvieran listas, que las fotografías de la bóveda estuvieran respaldadas, que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar. A media tarde, el piso ejecutivo del corporativo Atlas Global tenía un ambiente que nadie recordaba haber sentido antes. No era la tensión habitual de las reuniones importantes. Era algo más profundo. Era la electricidad que precede a los momentos que dividen la historia de un lugar en un antes y un después. La sala de juntas principal estaba llena. Directivos incómodos en sus sillas. Jefes de departamento mirándose entre sí buscando respuestas que nadie tenía. Miembros de la junta original que habían sido convocados de urgencia y que no entendían por qué estaban ahí después de tanto tiempo. Y al fondo de la sala, sentado en su lugar habitual con la compostura de un hombre que todavía creía tener el control, Rodrigo Durán, pero sus ojos lo traicionaban. Se movían de un lado a otro con la frecuencia de alguien que busca la salida de emergencia en un edificio que siente que está a punto de incendiarse. Nakamura entró acompañado de Kenji. Se sentó a la cabecera sin pronunciar una sola palabra. Kenji colocó una computadora portátil frente a él y una carpeta que Durán reconoció al instante por el sello que llevaba impreso. Era el sello del archivo histórico de la bóveda. El poco color que le quedaba a Durán abandonó su rostro. Nakamura habló. Hace muchos años contraté a un hombre extraordinario. Un hombre que hablaba 9 idiomas y que creía que las palabras podían construir puentes entre mundos que parecían irreconciliables. Ese hombre dedicó años de su vida a esta empresa, y esta empresa le respondió destruyéndolo. La sala entera contuvo la respiración. Hoy estamos aquí para corregir eso, y para escuchar la verdad de quienes estuvieron presentes. Pero antes, quiero que entre a esta sala la persona que me abrió los ojos. La persona que encontré perdido en un pasillo de mi propia empresa y que fue la única en todo este edificio que se detuvo a ayudarme. No porque fuera su trabajo, sino porque es quien es. Nakamura miró hacia la puerta. Señorita Solís, por favor. La puerta se abrió.
y Mariana Solís entró a la sala de juntas del corporativo Atlas Global. No con un carrito de limpieza, no con un trapo en la mano, no por la puerta de servicio. Entró por la puerta principal, con el cuaderno de su padre contra el pecho, con don Aurelio caminando a su derecha y Luciana a su izquierda. Y cuando Rodrigo Durán la vio entrar flanqueada por un anciano que conocía sus secretos y una ejecutiva que cargaba las pruebas de su crimen, entendió con una claridad devastadora que el puente que Emilio Solís había construido no conectaba idiomas. Conectaba la verdad con la justicia, y él estaba parado justo en medio. Lo que van a presenciar hoy no es un juicio, es una corrección. Esta empresa fue construida sobre un principio. Los puentes son más valiosos que los muros. Hoy descubrí que alguien levantó un muro que lleva años ocultando una injusticia. Y eso termina aquí. Se giró hacia Mariana. Señorita Solís, el momento es suyo. Mariana miró la sala llena de rostros poderosos y eligió no hablarles con rabia. Eligió hablarles con verdad. Mi padre se llamaba Emilio Solís. Fue jefe del departamento de traducción. Hablaba 9 idiomas. Diseñó el sistema Puentes que transformó a Atlas Global. Y fue despedido bajo acusaciones falsas fabricadas por la persona que robó su trabajo para ascender al puesto que ocupa hoy. Cada palabra caía sobre la sala como una gota de agua sobre piedra caliente. No vengo a pedir venganza. Mi padre nunca habría querido eso. Vengo a devolver la verdad al lugar donde siempre debió estar. Luciana conectó su teléfono a la pantalla principal. Las fotografías del proyecto original aparecieron una a una. La firma de Emilio en cada página. Las fechas que precedían por meses a la versión de Durán. Kenji complementó con los metadatos digitales que demostraban la alteración de fechas y los registros que la oficina central en Japón había recuperado. Luego fue el turno de don Aurelio. Mi nombre es Aurelio Vega. Conocí a Emilio Solís. Fui testigo de su talento y de su destrucción, y fui cómplice de esa destrucción. Firmé una declaración falsa porque Rodrigo Durán me amenazó con despedirme. No estoy buscando excusas. Estoy diciendo lo que pasó. Sacó el sobre que había guardado durante años y lo puso sobre la mesa. Esto es la copia original del proyecto Puentes. Emilio me la entregó antes de que lo despidieran. Me pidió que la guardara hasta que la verdad encontrara su momento. Ese momento es hoy. Durán se puso de pie con la máscara de compostura agrietada. Esto es absurdo. Documentos sin verificar. El testimonio de un conserje resentido. Las acusaciones de una empleada de limpieza con motivaciones personales. Durán. La voz de Nakamura cortó la sala como un bisturí. He revisado personalmente cada documento con el equipo legal de nuestra sede central. Los metadatos son irrefutables. Y la carta que Emilio dejó en la bóveda estaba dirigida a mí. Al fundador de la empresa que usted convirtió en instrumento de una injusticia. Nakamura se puso de pie con una autoridad que no venía del cargo, sino de la convicción. Usted robó el trabajo de un hombre brillante, fabricó pruebas para destruirlo. Mintió a esta junta, a los socios internacionales y a mí durante años. Se acabó. Su desvinculación es inmediata. Durán miró alrededor buscando aliados. Encontró rostros que evitaban su mirada. Caminó hacia la puerta sin decir una palabra. Y cuando se cerró detrás de él, el sonido marcó el final de una era en Atlas Global. Pero Nakamura no había terminado. Señorita Solís, hay algo más. Algo que descubrimos durante la investigación y que Kenji quería confirmar antes de compartir. Kenji abrió una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la reunión. En los archivos de la sede central, encontramos una solicitud de empleo enviada directamente a Japón, poco después de la desvinculación de Emilio Solís. Fue rechazada automáticamente porque su nombre figuraba en una lista de exclusión que Durán distribuyó a todas las filiales. Pero la solicitud incluía una dirección de correspondencia activa, en una ciudad pequeña, lejos de aquí. El aire de la sala se volvió denso. Mariana podía escuchar cada latido de su corazón como un tambor en una catedral vacía. Su padre no desapareció, Mariana. Nakamura completó con voz temblorosa. Se fue a un lugar donde Durán no pudiera encontrarlo. Kenji lo localizó anoche. Vive dando clases de idiomas a niños que no pueden pagar academia. Y cuando le explicamos lo que estaba sucediendo, lo primero que preguntó fue, ¿cómo está mi hija? El sonido que salió de Mariana no fue un grito ni un sollozo.
Fue algo más antiguo, más profundo, algo que venía de un lugar donde las palabras no existen en ningún idioma. Su padre estaba vivo, no se había ido, lo habían obligado a desaparecer. Y desde la distancia, había seguido haciendo lo único que sabía hacer: enseñar idiomas, construir puentes. Nakamura le entregó un papel doblado. La caligrafía era inconfundible. La misma letra del cuaderno. The bridge was never broken, mija. I was just waiting on the other side. Mariana apretó ese papel contra el cuaderno de su padre y lloró con la alegría feroz de quien recupera algo que creía perdido para siempre. Semanas después, Atlas Global era una empresa diferente. Durán enfrentó un proceso que derivó en su inhabilitación profesional. Los miembros de la junta que avalaron el despido sin investigar fueron destituidos. El proyecto Puentes fue relanzado oficialmente bajo el nombre de su creador, Emilio Solís. Bermejo renunció voluntariamente. Dejó una carta sobre el escritorio de Mariana que decía: «Debí haber dicho que no. Lo siento». Don Aurelio testificó formalmente. Su testimonio fue clave para reconstruir la cronología del fraude. Siguió trabajando en el edificio, pero ahora caminaba con la espalda recta y la mirada limpia de un hombre finalmente en paz consigo mismo. Luciana Bravo fue promovida a directora de Integridad Corporativa, un puesto creado por Nakamura para asegurar que lo que le pasó a Emilio no se repitiera jamás. Socorro Paredes recibió acceso al mejor programa de tratamiento, financiado por Atlas Global como parte de la reparación a la familia Solís. Cuando le informaron, miró a Mariana y dijo: «Tu padre siempre dijo que los puentes se construyen desde los dos lados. Él construyó el suyo. Tú construiste el tuyo. Y mira dónde nos encontramos». Hoy Mariana Solís fue nombrada directora del Departamento de Traducción e Interpretación, el mismo puesto que su padre había ocupado, en la misma oficina. Pero el momento que Mariana esperaba no sucedió en una oficina. Sucedió en la terminal de autobuses de una ciudad pequeña. Lo vio antes de que él la viera. Entonces, estaba de pie junto a una banca, con las manos entrelazadas y la postura de alguien que ha esperado mucho tiempo y que ahora no sabe si las piernas van a sostenerlo. Mariana caminó hacia él. Cada paso era un idioma, cada latido, una palabra. Cada metro que se acortaba entre ellos era un año de ausencia que se disolvía como nieve bajo el sol. Cuando estuvo frente a él, no habló en japonés, ni en mandarín, ni en árabe, ni en francés, ni en alemán, ni en portugués, ni en coreano, ni en ruso, ni en inglés. Habló en el único idioma que no necesita traducción: papá. Emilio Solís abrazó a su hija con la fuerza de un hombre que pasó años construyendo puentes hacia un momento que no sabía si llegaría. Y llegó. Le entregó el cuaderno. Emilio lo abrió en la última página. La página en ruso. Cuando levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro con la libertad de un río que finalmente encuentra el mar. Lo terminaste, mija. Los 9 puentes. Los terminé, papá. Todos. Se abrazaron mientras el sol caía sobre esa terminal donde nadie sabía que estaba ocurriendo un milagro. Un milagro hecho de palabras, de idiomas, de años de silencio que finalmente encontraban su voz. Porque al final, esta nunca fue una historia sobre una mujer de limpieza que hablaba 9 idiomas. Fue una historia sobre un padre que plantó semillas en cada lengua que enseñó. Sobre una madre que regó esas semillas con sacrificio y silencio. Sobre un anciano que encontró el valor de hablar después de años de callar. Sobre una joven que eligió construir puentes donde otros habrían levantado muros. Y sobre una verdad que esperó pacientemente, escondida en un cuaderno gastado, en una bóveda olvidada, en la última página de un idioma que se aprende con el invierno que llevas dentro. Porque los puentes verdaderos no se construyen con acero ni con piedra. Se construyen con palabras. Y las palabras, cuando nacen del amor, son indestructibles.